A ver, un momentito. Ok, buenos días. Yo soy la doctora Carolina Jiménez, yo soy psiquiatra, trabajo en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Blanco Cervantes. El día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que es depresión y ansiedad, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocerlos? Y un poquito sobre las causas para que digamos, en el momento que ustedes sientan o conozcan a alguien que presenta estos síntomas, sepan qué es lo que hay que buscar para poder solicitar ayuda o apoyo. Entonces ya les voy a compartir la pantalla para que empecemos con la presentación. Ok. Entonces, ok. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de primero las causas de por qué nos ponemos tristes y ansiosos. Para empezar, es importante que sepan que las emociones son normales, ¿verdad? Todos ante diferentes situaciones nos podemos sentir tristes. Si digamos, por ejemplo, tuvimos la pérdida de algún ser querido, es normal que nos sintamos tristes y eso no se considera como una enfermedad o no se considera como una depresión. También es normal que nos sintamos felices ante diferentes circunstancias. Si, por ejemplo, estamos, ¿verdad? Salimos a pasear, recibimos sol, recibimos aire y eso es algo que nos pone contentos, pues la felicidad también es una emoción normal. O también es normal que nos sintamos angustiados, que nos sintamos preocupados, que nos sintamos temerosos si nos sentimos amenazados por alguna situación, ¿verdad? Entonces, estas tipos de emociones, el enojo también, ¿verdad? Son emociones normales que podemos sentir en cualquier momento y no se consideran una enfermedad. Entonces, las emociones son experiencias humanas, las experimentamos en diferentes circunstancias, dependiendo de las situaciones que se vayan presentando, y no se consideran una enfermedad o una patología, ¿verdad? Es normal que sintamos emociones y eso es lo que nos hace humanos. El asunto es cuando ya estas emociones se van a extremos, ya hablamos de una patología o de una enfermedad. Entonces ya ahí les voy a hablar como de algunos datitos, ¿verdad? Para que sepan ya cuándo sí estamos hablando de depresión o cuándo estamos hablando de ansiedad. Entonces, para poder decir que una persona tiene depresión, se tienen que presentar los sentimientos persistentemente casi que todos los días, por lo menos 2 semanas seguidas, ¿verdad? Entonces, por lo menos 2 semanas seguidas, todos los días, la persona tiene que estar triste la mayor parte del tiempo para que estemos hablando de una depresión. No es de vez en cuando, ¿verdad? No es que hoy amanecí triste, mañana amanecí feliz, ¿verdad? Sino que es algo continuo, todo el tiempo. Y además, este sentimiento tan fuerte de tristeza genera un malestar en mi vida, ¿verdad? Y me dificulta hacer algunas cosas que normalmente no son difíciles. Por ejemplo, esta tristeza no me dan ganas de levantarme de la cama, no me dan ganas de bañarme, no me dan ganas de hacer nada, no me dan ganas de trabajar, no me dan ganas de salir a hacer las compras, ¿verdad? Entonces, por estos sentimientos tan fuertes de tristeza que son persistentes a lo largo del tiempo, me empieza a alterar la vida diaria y empiezo a dejar de hacer algunas cosas, ¿verdad? Entonces ya ahí sí, cuando empieza este sentimiento de tristeza tan fuerte a alterar mi vida diaria, entonces ya podríamos estar hablando de una depresión. ¿Ok? ¿Cuáles son las causas? Las causas son varias, no es una sola, ¿verdad? Es un conjunto de varias cosas. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que llamamos factores de riesgo, que son los que preparan el terreno para una depresión, y los factores precipitantes, que son como el gatillo, ¿verdad? Los que desencadenan ya la depresión como tal.
Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? El más importante es la genética, ¿verdad? Generalmente, si hay alguien más en la familia, un familiar cercano, por ejemplo, un hermano, mis papás o mis abuelos, ¿verdad? Familiares muy cercanos, si presentan depresión, eso nos incrementa las probabilidades de que nosotros también la podamos presentar. Ese es el factor de riesgo más importante, que es la genética, y nos podría aumentar el riesgo. Otros son ya los factores biológicos, ¿verdad? En nuestro cerebro existen unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son los encargados de regular el estado de ánimo en las personas. Entonces, cuando tenemos una alteración de estos neurotransmisores o de estas sustancias, es que se presentan las alteraciones en el estado de ánimo, por ejemplo, una tristeza muy profunda, ¿verdad? En el caso de la depresión, principalmente la serotonina y la noradrenalina son los que no funcionan correctamente, ¿verdad? Entonces eso es como, por ejemplo, el diabético, que no está funcionando bien la insulina y se le sube el azúcar. Esto es igual, ¿verdad? Los neurotransmisores, ¿verdad? Que así se llaman las sustancias que regulan las emociones, no están funcionando bien y entonces se nos da una alteración en el estado de ánimo que va más hacia una tristeza persistente. Y ya los factores precipitantes, por decirlo así, el gatillo. Entonces, por ejemplo, si tenemos la genética, ¿verdad? Si ya tenemos a alguien en nuestra familia o familiares cercanos que tienden a padecer de depresión y además tenemos esta alteración en las sustancias que regulan las emociones, pero si además sumamos, ¿verdad? Que tenemos, qué sé yo, alguna situación complicada, por ejemplo, alguna situación económica difícil, problemas familiares, o si, por ejemplo, tengo una enfermedad importante, si me diagnosticaron que tengo, por ejemplo, Parkinson o que tengo algún tipo de cáncer, ¿verdad? Este tipo de cosas pueden ser gatillos, que entonces puede ser que yo nunca haya sido una persona depresiva o haya tenido una depresión, pero si se presenta alguna de estas circunstancias, entonces se abre la depresión. O sea, son como los que hacen que esto se dé. Además, si tenemos el consumo de alcohol o drogas, esto también lo precipita. Y hay personas que también, dependiendo de la época del año, más que todo esto se da en países donde hay épocas de invierno muy prolongadas, ¿verdad? Entonces pasan mucho tiempo sin recibir sol, solo nieve, todo gris o todo oscuro, ¿verdad? Tienden más a presentar depresión. ¿Ok? Entonces esas son las causas generalmente. Ahora voy a hablar de los síntomas. Los síntomas es qué cosas vemos en las personas que nos pueden hacer pensar que tienen una depresión. Entonces, por ejemplo, podemos verlo en la conducta, si presentan ataques de llanto o lloran frecuentemente, si no quieren estar con los demás, ¿verdad? Evitan situaciones como sociales, prefieren estar solos, sometidos en su cuarto, si alguien llega a visitarlos no quieren recibirlo, ¿verdad? Descuidan sus responsabilidades del hogar, por ejemplo, que ya no quieran, si antes eran los encargados de lavar y limpiar, hay como un descuido en la casa. También hay un descuido en la apariencia personal, ¿verdad? Si antes eran personas que se arreglaban mucho para salir o se maquillaban y se arreglaban bien bonito, ahora andan muy descuidadas, no se peinan, no se maquillan, no quieren ni siquiera salir de la casa. Y hay una pérdida de la motivación, o sea, que no quieren hacer ninguna actividad, ¿verdad? Que nada les interesa, nada les gusta. Si antes eran personas que, por ejemplo, disfrutaban mucho de estar en el jardín y de estar con las plantas, ahora ya eso no les gusta, no los motiva y no lo quieren hacer, ¿ok? También tenemos las emociones que podemos ver, bueno, la tristeza es la más frecuente, pero la ansiedad, que vamos a hablar un poco más adelante, también vienen de la mano muchas veces o se sienten culpables por todo, aunque en realidad no tengan la culpa, ¿verdad? Pero son personas que manejan muchas ideas de culpa, enojo o irritabilidad o cambios de humor, que en un momento puedo estar tranquilo, pero de un pronto a otro cualquier cosita me dispara y me enojo. ¿Verdad? Y paso muy irritable todo el tiempo por cualquier cosita o me pongo a llorar con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces son estos cambios de humor frecuentes. O más bien hay personas que no tanto lo expresan como tristeza o enojo, sino más bien como que no expresan ningún afecto, ¿verdad? Como que ustedes los ven aplanados, que uno les dice algo feliz, algo alegre y no se ponen felices, sino que están como muy ¿verdad? No reflejan mucho como las emociones.
Y además, sentimientos de desesperanza. Los sentimientos de desesperanza es cuando no veo ningún futuro, ¿verdad? Al futuro no le veo sentido, no veo que las cosas puedan mejorar, no veo que nada pueda estar bien, ¿verdad? Sino que yo veo todo como en un túnel, todo negro, no veo la luz al final del túnel, ¿verdad? Siento que no voy a salir de esta, ¿verdad? Entonces esos son como los sentimientos de desesperanza que van asociados a la tristeza cuando alguien está deprimido. Y también hay pensamientos muy negativos, ¿verdad? Por ejemplo, los sentimientos de culpa que les decía, que aunque la persona no tenga la culpa, se pasa culpando de cualquier situación que pueda ocurrir. Muy pesimistas, ¿verdad? Que todo lo vean, ¿verdad? Como el dibujo, ¿verdad? Que todo lo ven como si se estuvieran ahogando, ¿verdad? En un vaso de agua, cuando tal vez las cosas no son tan negativas. También pueden estar problemas de memoria que dicen, ay, es que a mí todo se me olvida, no sé dónde dejo las cosas, no me acuerdo, ¿verdad? De los eventos como más recientes, y eso es porque la persona deprimida tiene muchas dificultades para concentrarse, entonces no retiene la información y se les olvidan con facilidad las cosas. Tienen mucha dificultad para tomar decisiones, prefieren que los otros tomen las decisiones por ellos y siempre sienten que los demás lo ven mal, ¿verdad? O ven solo las cosas negativas que yo tengo. También se puede presentar como síntomas físicos, personas que pasan cansadas todo el tiempo, que no tienen energía. Puede dar las dos cosas, puede dar insomnio o puede dar mucha somnolencia, personas que quieren pasar dormidas todo el tiempo, metidas en la cama todo el tiempo. Puede dar exceso o pérdida de apetito, o sea, personas que quieren comer y comer y comer y comer todo el día, o más bien no quieren comer nada en todo el día. Puede dar cualquiera de las dos cosas. Pérdida, y se va asociando a la pérdida o el aumento de peso, alteraciones en los ciclos menstruales y dolores. Esto es muy frecuente, ¿verdad? Empiezan, es que me duele mucho la cabeza, me duele mucho el estómago, me duele mucho la espalda, ¿verdad? Entonces son personas que a veces no dicen que están tristes, pero se quejan mucho de este tipo de dolores, de cansancio, ¿verdad? Entonces hay que explorar muy bien si realmente será que presentan este tipo de cosas o hay alguna depresión de fondo. Entonces, lo más importante es que podamos reconocer cuáles son las señales de alarma, ¿verdad? Las señales de advertencia para poder buscar ayuda. Y esto va a ser diferente en cada persona, ¿verdad? Todos estos síntomas que les dije no necesariamente se van a presentar en todas las personas todos al mismo tiempo, ¿verdad? Puede ser que una persona presente unos y otra persona presente otros diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es importante conocerse uno mismo porque lo que sí es cierto es que si yo, ¿verdad? Cuando empiezo a deprimirme, sé que no quiero ver a nadie, que quiero pasar metida en el cuarto, que quiero pasar durmiendo y que me duele mucho la cabeza, por ejemplo, ya yo sé que cuando me siento así, probablemente es que me estoy deprimiendo. Entonces tengo que conocerme. Yo que cuando yo empiezo a aislarme, me empieza a doler de la cabeza, no quiero hacer nada, probablemente es que me estoy deprimiendo y ahí es donde tengo que hacer algo para buscar ayuda, ¿verdad? Entonces eso sí es importante reconocerlo en cada persona. Detectarlas a tiempo y acudir a buscar ayuda puede evitar que esto progrese, ¿verdad? Y que me vaya sintiendo peor y peor y peor con el tiempo y podría como frenarlo si busco ayuda a tiempo a que no siga deteriorándose, ¿verdad? Entonces, por eso es importante detectar todas estas señales. Y la depresión se puede asociar con otras enfermedades, entonces lo más frecuente es el trastorno de ansiedad, o sea, la ansiedad y la depresión muy frecuentemente vienen juntas, vienen de la mano y cuando están juntas, lo malo es que empeoran, ¿verdad? La gravedad una de la otra y hay más riesgo de recaída. Entonces, por eso es importante detectarlas. También se pueden asociar a personas que tienen consumo de alcohol importante o alguna adicción a algunas drogas o fármacos. Podrían tener la tentación a usar más del alcohol o a usar más de ciertos fármacos para aliviar su ansiedad o para aliviar su tristeza, y eso hay que tener mucho cuidado. O también se puede asociar a una enfermedad física y esto puede dificultar por ejemplo, personas que padecen mucho de dolores crónicos, ¿verdad? Por ejemplo, hernias en la columna, que eso da como mucho dolor y se asocia mucho a depresión, entonces pueden atribuir, ¿verdad? El dolor a la hernia y dejar pasar de
por alto una depresión de fondo. Ok, entonces eso es, digamos, a términos generales la depresión. Ahora voy a hablar de qué es la ansiedad, que decíamos que muchas veces vienen de la mano, no son lo mismo, pero muchas veces se presentan juntas. Entonces, normalmente, ¿verdad? Una persona se puede poner ansiosa o preocupada porque es un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la ansiedad es negativa, sino que a veces, por ejemplo, si yo estoy en una situación de peligro y no siento miedo, no huyo, ¿verdad? Por ejemplo, si veo que me viene persiguiendo un ladrón, ¿verdad? Y no siento ese miedo, no huyo y me voy a quedar ahí, ¿verdad? Entonces a veces eso es como una alarma que emite el cuerpo para poder huir de las situaciones peligrosas. Pero cuando se convierte en un problema, cuando este miedo es muy grave, es muy importante y ya se vuelve una sensación desagradable para mí, dura mucho tiempo y se presenta con mucha frecuencia, inclusive cuando no hay situaciones estresantes. Entonces ya es cuando este miedo se presenta, aunque yo esté tranquilo, aunque no me estén persiguiendo, aunque no haya nada que me esté preocupando en este momento y yo sigo sintiendo ese miedo, ¿verdad? Entonces ya ahí es donde se vuelve como un problema y ese miedo persiste por varios días, ¿verdad? O ocurre la mayor parte de los días de la semana, ¿verdad? Y además, igual que la depresión, nos impide hacer las actividades de la vida diaria que hacemos normalmente, ¿verdad? Entonces, que por miedo no quiero ir al súper, por miedo no quiero ir a visitar a mis familiares, por miedo no quiero hacer ejercicio, ¿verdad? O cosas que nos ayudan a sentirnos bien y el miedo nos impide hacer eso. Entonces, ahí ya estamos hablando de una ansiedad que está en un extremo, ¿verdad? Que nos está afectando. Entonces, ¿cómo nos afecta? Nos afecta en cómo pensamos, en las cosas que hacemos y en los síntomas físicos, de nuevo, igual que la depresión. Entonces, vamos a verlo. Por ejemplo, se presentan pensamientos muy negativos como que ese miedo es tan fuerte y es un sentimiento tan feo que yo siento que algo malo va a pasar, que no voy a poder sobrevivirlo, que me voy a morir, que me voy a volver loco, ¿verdad? Entonces empiezo a tener estos pensamientos asociados a ese sentimiento tan fuerte y tan feo que estoy teniendo, pero estos pensamientos tienden a ser poco realistas, irracionales, ¿verdad? Y son situaciones que se pueden controlar. Entonces hay que aprender a identificar que estos pensamientos son desproporcionados y que este sentimiento del miedo yo lo puedo controlar, ¿verdad? O que hay cosas que me pueden ayudar a controlarlo. Y hay que identificar estos pensamientos para poder cortarlos y no que se haga un ciclo vicioso, una bola de nieve, ¿verdad? Y eso va a ayudar a manejar mucho la ansiedad. ¿Cuáles comportamientos? Evitar lo que me provoca ansiedad, ¿verdad? Entonces, si a mí me genera demasiada ansiedad, ir a alguna reunión con amigos, entonces no voy a ir. Si me provoca demasiada ansiedad ir al supermercado, entonces no voy a ir, ¿verdad? Inclusive personas que cuando se ponen ansiosas empiezan a hablar muy rápido, muy desordenado, no se les entiende lo que dicen. O hay personas que se sienten muy ansiosas y tienen que hacer ciertas cosas para bajar esa ansiedad. Entonces, por ejemplo, personas que van y abren y cierran la puerta varias veces, o abren y cierran el tubo varias veces, o limpian la casa más de lo necesario para estar ocupados, para no tener esos sentimientos. Entonces, esas son algunas de las conductas que podríamos observar. Y los síntomas físicos son muy parecidos a los que les comentaba de la depresión, ¿verdad? Puedo tener mucho cansancio, dolores de cabeza, visión borrosa, muy frecuente las palpitaciones, la sensación de taquicardia del corazón o la sensación de mucha tensión muscular en el cuello, en los hombros, siento que me oprime el pecho, que me falta respirar, que no puedo respirar, ¿verdad? Eso genera mucha ansiedad porque siento que me va a dar un infarto, que me voy a morir. ¿Verdad? Debilidad, sequedad de boca, ¿verdad? Son como algunos de los síntomas que se vienen asociados ya cuando estamos como muy ansiosos. Y esto se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si yo empiezo a sentir que el corazón me late muy rápido, que no puedo respirar, que me estoy ahogando, ¿verdad? Yo empiezo, eso es lo que me está diciendo el cuerpo, yo empiezo a pensar que me voy a morir, que algo malo va a pasar, que ya de esta no voy a salir, ¿verdad? Y empiezo a tener una conducta evitativa que al final de cuentas me hace tener más miedo, ¿verdad? Entonces se vuelve un ciclo vicioso entre lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando y lo que hago,
que lo que hace es que tenga más ansiedad y más ansiedad y más ansiedad, ¿verdad? Entonces lo que hay que buscar es ver cómo se corta ese ciclo, cortando esos pensamientos que son negativos o desproporcionados para así poder bajar la ansiedad. Ok, entonces sí es importante que sepan que hay muchos tratamientos efectivos disponibles para la depresión y la ansiedad. De hecho, eso es lo que van a ver, ¿verdad? En las charlas siguientes de los próximos 2 lunes, ¿verdad? El día de hoy la charla era más orientada a que ustedes sepan cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y lo sepan identificar para buscar ayuda, pero ya en las próximas 2 charlas se les va a hablar más específicamente de cuáles son los tratamientos, porque hay tratamientos farmacológicos, ¿verdad? Con pastillas que nos pueden ayudar a regular esto, pero también hay tratamientos no farmacológicos, ¿verdad? Técnicas de relajación, técnicas de respiración, cómo controlar estos pensamientos, que es lo que van a ver en las charlas siguientes, que pueden aplicar ustedes mismos en la casa, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante que los reconozcan primero. Y la idea es que puedan aceptar el tratamiento que se les propone para que haya una mejoría, ¿verdad? Porque uno hace las recomendaciones, pero si la persona no las sigue, pues difícilmente va a haber algún cambio o alguna mejoría en los síntomas, ¿verdad? O en el cuadro. Entonces es importante que lo sepan reconocer y para buscar ayuda. Entonces, si usted siente que tiene depresión o ansiedad, ¿verdad? Los profesionales pueden brindarle información y apoyo. Y dentro de las opciones terapéuticas están, como les decía, los fármacos, que eso sí ya tiene que ser supervisado con un médico, ¿verdad? También está la psicoterapia, generalmente la brindan pues los psicólogos, ¿verdad? Donde ayudan a controlar estos pensamientos. Y hay otros recursos que son los que vamos a ver en las siguientes 2 charlas del próximo lunes y en 15 días, que son los de autoayuda, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para poder mejorar en los momentos en los que estoy notando que me siento muy triste o que me siento muy ansioso? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Quería ponerles un videito que es corto para que veamos lo de la depresión y ya después abro para que las personas que quieran hacer preguntas o comentarios, déjenme ver si logro poner el video. No, el video no está disponible en este formato, entonces más bien si quieren, le abro para quien quiera hacer preguntas o comentarios. Doctora, usted puede abrir el chat. Ahí hay un comentario en el chat. En el chat de, En el chat, de, en el de chat Zoom. Zoom, sí, señora. Vamos a ver. Sí, aquí tengo el chat, Sonia, pero no veo ningún comentario. Solo el suyo. Doña Mercedes, ¿puedo leer su comentario en vivo? Doña Mercedes, si nos abre el sonido y nos dice si le puedo leer su comentario.
Ok, dice que sí. Dice, Sí. buenos días. Mi nombre es Mercedes Sequeira, tengo 43 años, soy de San Rafael de Heredia. Gracias por dar estas ayudas. Soy paciente hipertensa, diabética, con ovarios poliquísticos y tengo 3 hernias en la columna. Paso mucho dolor, por lo cual paso mucho tiempo en el servicio de emergencias. Siempre tengo ganas de llorar, se me olvidan muchas cosas y en especial al momento que las estoy haciendo. Me da temor salir con las personas, me da temor de salir que las personas me tengan lástima o compasión. Y he tenido a veces, tengo sensación de tomar pastillas para no despertar más. Y recibe ayuda, porque sí pareciera que tiene un cuadro depresivo, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando, doña Mercedes, porque tiene muchos factores de riesgo, ¿verdad? El hecho de ser hipertensa, el hecho de ser diabética, tener esos dolores crónicos, el hecho de tener esos dolores crónicos, también, ¿verdad? Y si no, ¿verdad? Si en este momento no está recibiendo algún tipo de ayuda profesional, yo pienso que se podría beneficiar mucho, ¿verdad? Generalmente lo que hacemos es, usted acude de cabecera, le vais y ellos le hacen una referencia a psiquiatría del área de salud donde le toca, ¿verdad? Si vive en Heredia, creo que le entendí, sería el hospital de Heredia para que reciba algún tipo de apoyo. Las charlas que vienen a continuación los siguientes lunes se van a enfocar mucho en técnicas que usted puede hacer en la casa para sentirse mejor. Pero por lo que me está comentando, me parece que sí necesita más apoyo ya de un profesional en psiquiatría para el apoyo farmacológico, ¿verdad? Para la supervisión y un apoyo farmacológico que le pueda ayudar las dos cosas juntas, ¿verdad? Tanto las técnicas que vamos a hablar aquí los siguientes lunes, pero también el apoyo farmacológico me parece que sería muy importante, ¿verdad? En su caso, para que busque, para que busque esa ayuda. Sí, y la parte del sueño que estoy viendo aquí, que está muy relacionado a todo lo que me está diciendo, ¿verdad? Que le cuesta dormir, que pasa muy cansada, ¿verdad? Todo eso se relaciona mucho con la depresión. Entonces sí sería importante, ¿verdad? Que consulte a su médico de cabecera para que la refiera al psiquiatra donde el área de salud donde le toca para que le empiecen a dar el apoyo que necesita. De acuerdo. Bueno, doña Mercedes, con mucho gusto. En Facebook, doctora, no tenemos ningún comentario. Ok. Estamos entonces. Terminamos entonces, Sonia. Sí, podemos Sí. terminar. Bueno, muchas gracias.